Bueno, está sentado por aquí, me voy con el invitado, María Esther, Bueno, alguien que listo. incluso está dedicado a la etapa coral también de su vida, También, me sí. entendés, la pasada. Hoy se cumple un acontecimiento para mí importante y para mucha gente que veterana también importante, que hace 42 años íbamos a las urnas. Hace 42 años, un 30 de octubre del 83, se volvía luego de la etapa de la dictadura militar a votar autoridades municipales, provinciales y nacionales, cuerpos ejecutivos y legislativos. Y esa noche, ya lo conté hoy temprano a la mañana, se consagraba el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, se consagraba gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz, y en Necochea se consagraba intendente electo democráticamente el peronista fallecido el domingo José Taraborelli, el primer mandato de Coco Taraborelli. Y también era electo aquel Consejo Liberante que se conformó, con 18 concejales en aquel momento. Y tengo el acta acá de la elección, que me la traje. Menos mal. Menos mal. Me ayudás con los archivos. Está con nosotros el doctor Santiago Armando Pugliese, que en aquel momento fue electo concejal en la elección de ese lejano 83. Era un jovencillo en aquel momento. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, un placer recibirlo, un gustazo recibirlo. Igualmente para mí. Justamente lo primero que estaba pensando... Acérquese al foco si quiere, más cerca. Lo que estaba pensando, lo primero que me apareció, 42 años, pensaba, toda una vida. Ayer. Toda una vida. Ayer. Pero la alegría que tengo es... Haberla vivido bien. No solamente eso, sino el hecho de que mantenemos nuestra amistad con respeto. Con los otros dos. Y con afecto, Sí, porque señor. la hemos mantenido desde siempre. Toda la vida, sí. Porque vos, estando en un medio de prensa y yo habiendo actuado en política, podía haber habido en algún momento... No hemos tenido... Me han quedado amigos. Aunque opinemos distinto políticamente, que no nos interesa, pero realmente... Sin embargo, la relación afectiva, sí, señor. pero viene... Sí, somos... No sé, es una vieja escuela, pero es así. Y está lindo. Me acuerdo... Está lindo. Vamos a poner en términos informativos qué pasó hace 42 años. Sí. Se elegían 18 concejales y ganaba Coco Taraborelli. Fue un domingo a la noche donde incluso estaban esperando los resultados en el hall, la entrada del correo, porque no se sabía, era lápiz, los escrutinios en el correo de Necochea, y le avisan a la gente de Taraborelli. Estaba el doctor Amat, estaba Juana Mondaray, esperando los resultados. Del otro lado estaba Perico Ascoiti, estaba el chico de bigote, ¿cómo era? No me acuerdo, que después se fue concejal electo y después se fue. Y bueno, y había gente del Partido Intransigente del cual usted fue electo en ese momento. En aquel momento le quiero contar, gana el peronismo en Necochea la elección municipal con 14.090 votos. Segundo sale la Unión Cívica Radical, que había ganado en la provincia de la Nación 13.457 sufragios, una diferencia de 540 votos aproximadamente le saca el peronismo al radicalismo, que no fue electo en el alfonsinazo, vendría a ser de aquel momento, ¿no? Y el Partido Intransigente, del cual militaba el doctor Pugliese, que está con nosotros, 9.357 votos, que llevaba como postulante a la intendencia a don Hugo Yelpo, que fue la última vez que se postuló a un cargo público, había ganado todas las elecciones, entendió que había pasado su época y se retiró. Luego trabajó para conformar la agrupación como una transformadora. Fue otro tema totalmente distinto de su historia política. Pero dijo esa misma noche, o ese mismo al otro día, yo fui el martes, fui a verlo a don Hugo ahí en la casa, le digo, ¿qué va a hacer de su vida? Dice, yo no voy a ser más candidato. Ya está. Voy a trabajar, obviamente, y consagraba en ese momento 7 concejales el peronismo, 7 concejales el radicalismo y 4 concejales del Partido Intransigente, entre los cuales estaba el doctor Pugliese como concejal electo en ese momento. Estoy bien dicho, ¿sí, no? Está correcto. Con un bloque integrado por el ingeniero Pagani, por Alejandro Hugo de Croce y con el querido Carlos Veiga. De los 4, 3 han fallecido y uno está acá con nosotros, que es el doctor Pugliese, que nos vamos a meter en la historia, por eso le decía el túnel de la historia. Vamos a recordar. Te pido ayuda con nombres, tus archivos, aunque realmente tengo una memoria bastante aceptable. Siempre buena. Sí, creo que sí. ¿Cómo fue esa época? Pues se vivía un clima previo, había pasado a Malvinas del 82, inmediatamente el gobierno militar se empieza a desprender y convoca a los partidos que armen y se apuran para que los partidos reconocidos compitieran democráticamente y pasará lo que pasó el 30 de octubre. Pero la previa a esa primavera del 83 fue maravillosa. Yo será que era muy joven también. Sí. A ver. Fervoroso la cantidad de participación de la gente. El arrastre de Alfonsín fue llamativo.
realmente había mucho interés en retomar las herramientas de la democracia, porque había sido tan duro lo de la dictadura. Que todavía no conocíamos, y no conocíamos mucho todavía. No. Y no conocíamos todo lo que conocimos después. No, lógicamente, porque en Necochea vos recordás que tampoco tuvimos tantos casos, algunos puntuales, Sí, como todos recordaremos. Paseo de la memoria tenemos ahí los nombres. Por supuesto que sí, pero no tanto sufrido. Por ejemplo, Mar del Plata tuvo la Noche de las Corbatas, tenía ahí nomás... Los abogados, exactamente. Sí. El GADA, que había sido muy duro el Bahía tema. Blanca, para tomar lugares cerca. Bahía también, de manera que el afán de volver a las instituciones democráticas ¿Sigue? era sigue notorio. Eso? ¿Pasaron 42 años? ¿Sigue eso? ¿Ha cambiado, ha mutado, obviamente? Ha cambiado bastante, Jorge, ha cambiado. Hoy a la mañana estuvo con nosotros, ¿dónde está usted? Mariano Valiante. Sí. Presidente del bloque de la Libertad Avanza, el partido que ganó la elección. Sí, que ganó las elecciones. Conductor de la Libertad Avanza en Necochea. Sí. Y él nació en el año 83. Mirá. En febrero del 83. Mirá vos, bueno, de eso te iba a comentar, porque realmente lo que encuentro distinto era, uno entraba como concejal de su partido y no recordarás, supongo yo por tal vez 2, 3 gobiernos, que no sucedía que algún concejal que no se consideraba a tono con las directivas del partido, Bien. o en todo caso del director del bloque, digamos, del presidente del bloque. Entonces, formaba un bloque unipersonal, ni pensar en aquel momento, era realmente... Se dio en el 85, 86. Recién, 2 años, 3 después, pero en ese momento había camaradería realmente, Jorge. No, estaba, bueno, el partido peronismo, la lista 2. Las 3 de la 3 del radicalismo, y el partido intransigente, que era claro. un partido reconocido, obviamente, pero sí. La figura era un partido con mucho perfil vecinal, yo diría, por la figura de Yelpo, todos ustedes también, ¿no? Claro. Era indudable que el arrastre de Alfonsín hizo que por eso el radicalismo tuvo 7 concejales. Igual que el peronismo. Igual que el peronismo, pero lógicamente siendo electo... Los radicales me decían en aquel momento, me decían, si no hubiera estado el partido presidente hubiéramos gobernado. Le echaban la culpa a ustedes. Se pone colorado. A ver. Realmente es llamativo cómo se manejó la cosa. Pienso que te acordarás. Sí. Ya estabas en la municipalidad atendiendo cubrías lo del consejo. Bien. ¿Estaba con Teranza también ya? Alberto estaba, ¿Todavía está Alberto? Estaba Claudio y Enrique Jauregui. Y Jauregui, el cabezón. El cabezón. El cabezón, querido. Bueno, realmente fue una experiencia llamativo, fue realmente, muy emocionante. Los 4 concejales de ustedes sabían de la administración pública. Yo me acuerdo cuando arrancó el Consejo Deliberante, el doctor Pugliese, me acuerdo que Pagani, antes de comenzar las sesiones, se acercaba a la mesa de la prensa. Yo era muy jovencito, pero se peleaba un poco con Alberto y con los chicos ahí, con Enrique especialmente, y me decía, hay que cuidar la democracia, Jorge. Mira. Y después venía Alfredo Vidal y me decía, tenés tu pasaporte preparado para cualquier cosa. Y la ironía de Alfredo, usted lo conoce, ¿se recuerda? Sí, como que no. Lo vivió, sí. Alfredo Vidal. Y ustedes, tanto el ingeniero Pagani como Alejandro Hugo Di Croce, como usted, Carlos Veiga, las disputas con Miguel Lubrano han sido históricas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La casa de él ahí en la 75. Sí. Ustedes sabían de la administración y había mucho desconocimiento de cómo administrar el municipio de Necochea por parte de los que recién ingresaban en la función, especialmente la gente del peronismo y la camada joven que vino con Taraborelli. Y ustedes les marcaban desde el Consejo Deliberante eso. Pero en un trato muy afable. Sí. Había mucho respeto por la figura del intendente, por su funcionario. Ellos lo respetaban a ustedes también. Se hacían sesiones que yo les quiero contar, terminaban 6 de la mañana, 7. Yo me acuerdo que terminaban muy tarde, sesiones de Consejo Deliberante, y se vivía un espíritu democrático con una esperanza impresionante, no sé si desmesurada, como somos los argentinos, muy apasionada. Armando, a ver, ¿es así o no? A ver. Sí, realmente era así. Fíjate que además Coco Taraborelli había estudiado conmigo en La Plata, de manera que éramos de la misma generación, así que realmente nos conocíamos. De manera que, como bien decís vos, en ese caso se daba un poco que el partido intransigente, como bien decís, que había tenido
antecedente de la administración por las intendencias que había tenido Hugo Yelpo acá, tan respetado, tan querido por la población. Bien. Conocía tal vez un poco más adecuadamente, de hecho, del 73 al 76, el intendente era Yelpo, sí. Yo había sido asesor legal de la municipalidad, bien. De manera que conocíamos un poco más ahí de la administración, y de alguna manera éramos un poco la oposición en ese momento, o el control del gobierno peronista, pero el tema se resolvía, Coco Taraborelli tenía el despacho abierto para ir uno a conversar con él y tomando el mate, sí, señor. Y si venía Alfredo Vidal o los concejales, el resto, y, che, mira este problema, qué sé yo, lo que sea, realmente total cordialidad y respeto. Yo me acuerdo que también en aquel entonces, lo recuerdo porque también fue, tuvimos uno de los primeros dramas. Se mató Juan Dumec Milieu, yo lo respetaba Noviembre del mucho, 85. Y él me respetaba mucho a mí. Juan Santiago Milieu, sí. Que fallece, se mata viniendo a una reunión de comisión. A una reunión de comisión, que nos avisó Gustavo Ignacio, que era el secretario, nos avisó. Se había matado. Se mató. Iba a ser presidente del Consejo Deliberante, 85, porque había ganado el radicalismo en Necochea, me consagraron 6 concejales sobre 9 que se iban a elegir. Exacto. Bien. Y realmente todo eso uno lo recuerda. Bueno, don Santiago era también un zorro viejo, en el buen sentido de la palabra. Por supuesto. Porque conocía la relación de la política, Sí, tenía el ejercicio. Él había estado como concejal como también. concejal antes. ¿Y usted de hecho, me causa gracia, porque te iba a comentar algo, por eso te hablo del respeto que había y la cordialidad. Yo me enteraba que a veces en algunas reuniones donde habíamos puesto proyectos, los distintos partidos, que este muchacho, nada menos, don Dumec Milieu, le preguntaba a alguno de los concejales, che, ¿y qué opina Pugliese? Por ejemplo, le interesaba por abogado, ahí la opinión del abogado, claro, la opinión abogado. del abogado. Por eso había ese respeto, esa cordialidad. Bien. Y interesaba ver cómo iba la opinión Era muy general. natural en ese momento, cuando se redactaban proyectos del radicalismo y el peronismo presentaba los propios, que era oficialismo, que ustedes le corrigieran en la sala. Por la redacción. Usted era muy riguroso con ese tema. Y qué sé yo. Después lo era Mario Ferrari, que ya también no está con nosotros. Sí, también, Mario sí. también era corregir. No se redacta, si se redacta sa. Y bueno, y ahí usted También estaba Mario Juliano en el radicalismo. Bueno, ¿quiénes fueron electos en ese momento? Bueno, en ese momento, ahora sí, ayúdame con... No tengo la lista acá. Bueno, Juan ayúdame. Garralda, que fue presidente del Consejo Deliberante, el primer presidente del Consejo Deliberante de entonces. Pablo Garrido, un gran saludo, Pablo. Eso te iba a preguntar, si Valeria, con quien hablabas recién, es hija de Pablo. No, nada que ver. Pueden Bueno, tener relación, pero la verdad no. Bien. Oscar Sosa, un hombre que venía del sindicalismo, Sosa, ¿usted se acuerda? Peña, El Norberto Arias, el doctor Julio Amat, amigo suyo, Sí. y Alfredo Vidal, Alfredo, sí. y Peña, Hugo sí, Peña, exactamente, sí. también venía. Vos fíjese una cosa, en aquel primer Consejo Deliberante no apareció ninguna mujer. no, Los 18 es verdad. concejales incluso tuvieron que sortear 9 concejales por mandato de 4 años y 9 concejales por mandato de 2 años. Correcto. Bien, por la Unión Cívica Radical, que había metido también, incorporado 7 concejales, don Santiago Domé Miliu, que había encabezado la lista, Sí. Perico Ascoiti, que Sí, tuvo un par de Perico. sesiones y se fue fue a la convocado a la provincia. Cancillería. Exacto. No tenía bigote Perico en ese momento. Tengo la foto de él. El doctor Mario Juliano, que era jovencísimo. Saúl Horacio de Nápoli, que también se va al poco Se va tiempo. también, sí. Carlitos Subillaga, mi médico. Carlos Subillaga, sí. Gracias a él no fumé más, así que en el año 89 dejé de fumar. El contador Héctor Craso, que ya falleció también, Sí. que fue presidente del Consejo Deliberante, y Juan Mónaco, un hombre del interior, creo que Ramón Santamarina, era así. Y por el Partido Intransigente, lo que acabo de citar, don Alejandro Hugo de Yo Croce. Por favor. pensaba recordar que Juan Betts también había sido, pero No. Betts entró después. Suplente, eran todos suplentes. Era Tengo suplente. la lista de suplentes Sí, también, sí, está consejeros bien. escolares. Primero se conforma el Consejo Escolar en el 83. Luego arman ustedes la sesión preparatoria para la jura de los concejales. Y después viene Taraborelli, que hace un discurso de 2 minutos nada más, Coco Taraborelli, muy chiquitito. Pero vuelvo al espíritu de lo que yo quiero charlar con usted. ¿Cuántos años tiene actualmente, doctor? Voy a cumplir 80 ahora el 18 de este mes. El 18 de noviembre. Cumplo 80 80 años. ¿Modelo? Sí, modelo 45. Modelo 45. Modelo 45. Tengo una foto suya. Ya todavía. vi los 65 tuyos, ya estuve viendo en Facebook. Todavía tengo la foto suya tomando el tren, subiéndose los jóvenes. El equipo de básquet del Colegio de Abogados. Del Colegio Nacional. Del Nacional. Tomando el tren con don Polo Lizazo, casi 2 metros, Polo, y acá el Néstor playmaker. Benítez, yo era el más chiquitito. El más
pequeños de estatura, no de edad. de edad. Te comento, está lindo de la sesión inicial que dijiste vos, porque no sé si era una particularidad o lo decía, sinceramente no recuerdo si lo decía el reglamento que tiene que inaugurar. de legislatura, Bien. el concejal mayor, que era Peña en aquel momento del peronismo, le tenía que tomar el juramento al más joven, que fue Mario Juliano. Bien. Y ellos eran digamos... Era presidente y secretario de la sesión preparatoria. De la sesión preparatoria. Mario era un jovencito, Eso. tendría 24, Muy 25 joven, años. el más joven de todos. De la lista de la segunda minoría vendría a ser, que es lo que va a pasar ahora. Ahora en la sesión preparatoria de diciembre, el señor Cerezuela va a ser presidente de la sesión preparatoria. Ajá. Y Silvia Blanco, de Del Fuerza peronismo. Patria, del Frente Renovador, va a ser la secretaria circunstancial hasta que se resuelvan las nuevas autoridades. Sí. Pero fue todo muy... En aquel momento había un espíritu, incluso con el sector militar muy atento a la evolución del sistema democrático. Había un estrés muy grande ahí a la pasada todavía. Sí, todavía sí, pero realmente, como decís vos, eso hacía que los bloques se abroquelaran. Bien. Y así como decís que por ahí las sesiones terminaban a las 6 de la mañana, si terminaban un poco antes, a las 2, a las 3, no llamaba la atención que en algún restaurante nos juntáramos todos. A comer, yo he ido a acompañarlo de vez en cuando. Sí. Me decía Alfredo, venía a comer con nosotros. Sí, tengo sueño. Al otro día tenés Radio Necochea, trabajaba en Radio Necochea en ese momento, y tiene que escribir. Me acuerdo que escribí la primera sesión, 4 hojas. Viene Mosito Medina y me dice, 4 hojas de la sesión. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Habían 320 expedientes y uno tenía que elegir 10, 20 minutos de comunicación. Yo estaba aprendiendo. Don Enrique Jauregui que me enseñaba mucho. Enrique que se enojaba. Sí. Un colega, periodista, tío de Raúl, ¿me entendés? Las sesiones se enojaba, agarraba y le decía, los saludaba a todos ustedes, y cortaba por la mitad de la sesión y se iba. Pues tenía sueño, tenía hambre y sueño. Nosotros nos tenemos que quedar sí o sí. La valoración del sistema democrático, la gente no está yendo a votar, doctor. Sí, es peligroso. 37.000 no fueron a votar en la última elección del 7 de septiembre, en el caso de Necochea. No me acuerdo ahora la elección del pasado domingo, pero tuvimos, de cada 10 personas, 6 van a votar, 6 y pico, y ahí nomás, y nos quedamos. 6 y ese pico lo pongo en duda. Significa mucha cantidad de gente no va a votar. Pero lo de las 37.000 personas que no fueron a votar, carácter municipal, en la elección del 7 de septiembre, una campaña muy corta, no hubo primarias este año, marca diciendo a la gente, esta gente no me va a solucionar, no me va a arreglar nada, mis expectativas no la cumple ninguno, mi interés no pasa por la política. Baja la cotización del sistema democrático. Sí. Lamentablemente, Jorge. ¿Tiene razón la gente? Siempre tiene razón, ¿o no? A ver. Sí, tiene razón. La gente... ¿Los resultados del sistema de más de 4 décadas de democracia? Podés juzgar en la medida que estés bien empapado en todas las cosas, porque estamos hablando de 42 años atrás y yo pienso en toda la gente que votó, suponete, estos últimos años por primera vez, gente de 18, 20 años, 20 y pico. Sí, señor. Y muchas veces sin conocer a fondo la historia, ¿no? Cuando te hablan, por ejemplo, de que no, porque la grieta la creó tal o fue responsable de todo, realmente si buceás un poco más en la historia, te das cuenta que San Martín tuvo problemas con la capital federal. No le mandaban plata, no le mandaban nada. No le querían dar la plata, la epopeya que pidió tenía urgente la independencia argentina. Así recomiendo a mucha gente, y no sé si no lo has leído, el último libro de Peña, La voz del gran jefe, la recomiendo porque tiene toda la epopeya, la vida de San Martín y la epopeya, lo que hizo ese hombre, bueno. Entonces, te ayuda un poco a valorar la gente de la que venimos y todo lo que hicieron, Jorge. Él, Belgrano, Sarmiento. Esa vocación de servicio. A ver, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto fue la plata que cobró como primer concejal en aquella época del 83? No se debe acordar. No me acuerdo. Tampoco le importó. No, realmente no. Bueno, aparece una palabra que con B corta se escribe vocación. Había vocación de servicio, ¿no? Controlar, hacer la responsabilidad cívica que significaba ser concejal o intendente o funcionario. A ver. En aquel entonces te digo, nada menos que te llamara Hugo Yelpo para decir yo quiero que vos seas concejal, para mí fue el orgullo total. Era jovencito en ese momento, tenía menos de 40 años, 38. 38.
Cuando se recibió de abogado, pero fue asesor en la década del 70 de ese gobierno de Yelpo. Sí, muy jovencito. Se también emociona. me llamó como asesor, realmente una cosa que... Pero ¿se ¿viste? emociona usted de eso? ¿Se emociona? Un ¿O está poquito. porque está muy viejo ahora? Es así. Puede ser un poco es también. así, puede ser. Uno va ganando en sensibilidad, te lo digo en serio. Sí, por uno favor, va yo le ganando en creo, yo le sensibilidad. creo. A mí me pasa lo mismo. Fíjate que vos sos bastante más pibe, pero hace 4 o 5 días me encuentro con un amigo de Necochea. Vivimos en Necochea, pero no nos frecuentamos Bien, tanto. bien. Lo encuentro después, suponete, de 6, 7 años que no lo veía. Te juro que lo abracé y se me cayeron las lágrimas. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Tuviste alguna ¿Algún problema tragedia? cercano? No. Te juro, es la emoción, ¿viste? Y entonces noto... Cuando usted que habla uno de Yelpo, conoció- se emociona. Sí, lógicamente que sí, pero un tipo tan querido fue electo siempre, salvo ahí en el 83. En el 83, y porque hubo un gobierno militar que hizo, Un desastre. lamentablemente no aprovechó la oportunidad, porque la cosa podría haber sido distinta si hubieran hecho, aunque sea tribunales militares que juzgara, no de Lo que llevar hicieron. a la gente, No, tirarlos, no de gente... es decir, matar a la gente, lamentablemente, los chicos, las señoras los embarazadas. excesos esos llevan Nos a que enteramos hoy- después de todas esas cosas, Claro, muchas cosas. a que hoy esté el tema de la eterna discusión de siempre hay heridas O sea que los no van a argentinos cerrar. siempre hemos tenido grietas, Armando. Pero por eso te digo, pero el tema va... Lean la historia, dice usted. Pero yo te digo eso. Después tenés el fusilamiento de Dorrego por la Sí, Valle, que sí. él mismo lo sintió, había peleado con él, Sí, junto juntos. a San Martín. Bien. Entonces, esa gente resolvió temas así, porque la capital le decía, tenés que fusilarlo. En fin. Y así, ¿cuántos hechos? Lo venido para abajo, Jorge? Juan Manuel de Rosa, Urquiza, ¿Cuánto? Mitre, Sarmiento, no venido Sarmiento para acá. y el mismo que le gusta tanto al presidente ¿Citarlo? constitucional. No. Alberdi. Alberdi, que le gusta ¿Alberdi tanto. escribe la peleándose Constitución? con- ¿Usted es abogado? ¿Dónde la escribe? ¿En Exacto. Francia? Bueno, peleándose con Sarmiento, ¿no es cierto? Tenían las cartas quillotanas y ellos se peleaban porque, si vos recordás, Sarmiento era un poquitito, le preocupaba un poco menos el hecho de tener tanto territorio, no le interesaba tanto Bien. por ahí la Patagonia, porque como había indudablemente pueblos indios. Originarios, originarios se dice ahora. Originales. Bien. Y en cambio Alberdi, la norma de Alberdi era gobernar es poblar. Ese era el lema de Alberdi. ¿Y hoy? Gobernar ¿Hoy? es poblar. ¿Y hoy? Teníamos un territorio grande, vengan a trabajar. Bueno, vengan. Perón le agrega, después de gobernar es dar trabajo. También, Y hoy es lógicamente. dar paz, felicidad, Sí, podría ser. menos sí. salud mental, por ahí. Vos sabés que... ¿Qué significa hoy? No tanto, es para que nos riamos un poquitito. ¿me entendés? Un Sí, poquitito, no, porque también hay que tomarlo... Porque la vida un poco sigue, en broma. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todo tiene el dramatismo que conocemos, Bien. pero la vida sigue y es tan Fue un lindo. buen paso suyo por el Consejo Liberante, de aquel Consejo Liberante, fue un buen paso. Sí, realmente que sí. Sí. 83 al 87, mandato cumplido. De los 4, cuando vos decís Sí. que Se sorteaban. se sorteaba, Bien. a Pagani y a mí nos tocó ser los de 4 años. Bien. Veiga y Di Croce salieron primero, los 2 años. Bien, perfecto. Así que Se quedó, fue. se quedó. Por eso fue una buena experiencia, pese a ser oposición. Sí, Porque el sí, peronismo- sí. Porque el peronismo es disruptivo, aparece en Necochea. Saludo de Hugo Moller, me manda acá. Le mando un gran saludo, Sí, yo Huguito, como también me le está mando un escuchando. gran abrazo. Por suerte, ¿ves? Ninguno de los periodistas se ha enojado conmigo en su momento por mi actuación en política, de manera que Pero tanto no. a Ferreira, a Hugo Moller, el morocho que está con Hugo Moller, que ¿cómo es ¿Quién? El amigo Gustavo Nicolás. Gustavo Nicolás, claro. Ya era más jovencito que nosotros. Todos amigos y todos muy respetuosos, gente que... No, porque es su forma. Bueno, la generación que usted representa es gente de respeto. Sí, puede ser. No, que ahora no, querido, no. Hay gente que está bloqueada, por ejemplo, en mis redes sociales. Mirá o gente vos. que me ha insultado y yo no permito el insulto. No, A esta no, altura, no. si alguien lo insulta, lo ignoro directamente. No, Aprendí lo menos que uno pretende en la vida, que te traten bien, ¿viste? Que te traten bien. No, en el Con laburo. respeto. y en el No, trabajo. no, Yo siempre. este año cumplí, doctor, 46 años en la profesión. Mirá vos. 46 años. Sí. Entonces he podido ver todo el desarrollo de la etapa democrática, por lo menos Seguro. muy